Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí nuevamente en este ciclo de charlas. Esta vez vamos a hablar de la creatividad al servicio de la ciencia y el progreso, básicamente en nuestro país. Vamos a hablar de un poco de todo, vamos a hablar de las grandes mujeres médicas, de los médicos innovadores y de algunos inventores notables que ha tenido la República Argentina a lo largo de su historia. Vamos a comenzar por las médicas, ¿no? Nuestras grandes médicas, teniendo un poco en cuenta lo que era el panorama de la ciencia y la salud en el siglo XIX, realmente muy precaria, que empieza un poco a acomodarse con la recesión del Estado a partir de 1862, después del Estado unificado, después de Pavón, cuando se empieza a pensar un poco la nación y se va tratando de organizar un poco el sistema sanitario nacional con muchos déficits y con muchas desigualdades regionales también, de acuerdo a la lejanía o a la cercanía del puerto, ¿no? En este contexto, la verdad que es muy importante destacar la labor de nuestras grandes médicas, nuestros grandes médicos que hicieron verdaderas proezas, ¿no? Como cuando hubo que enfrentar la epidemia de fiebre amarilla en 1871 y en otros grandes momentos donde muchas de las víctimas fueron médicos heroicos como el doctor Muniz, el doctor Argerich, por ejemplo, que murieron en aquel intento, ¿no? Nuestras médicas, la verdad que tuvieron un tesón muy particular, ¿no? Pensemos lo que era entrar a la facultad de por sí ya en la década del 80 del siglo XIX, como lo hizo, por ejemplo, Cecilia Grierson, nuestra primera médica, una chica hija de escoceses que, bueno, que había cuya familia había llegado al país hacía unos años, a mediados del siglo XIX. Ella nace en ese contexto y bueno, en principio se dedica a la educación, es una médica rural, una docente rural que se dedica a la educación de los chicos en el campo. Y un hecho va a cambiarle mucho la vida, que es la muerte de una querida amiga, que bueno, va a llevarla a pensar en las grandes dificultades que tenía la medicina, la escasez de médicos y todo esto, y la lleva a estudiar medicina e ingresa a la facultad a mediados de la década del 80 del siglo XIX. Decíamos que es difícil, ¿no?, para una mujer entrar a la facultad porque va a recibir el bullying de sus compañeros, el maltrato de los profesores, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante el primer examen que ella da, donde el médico hace constar en el acta de examen, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Así comenzó Cecilia su carrera de médica, que va a llegar a altos niveles, será una médica muy bien conceptuada, pero no va a poder ejercer, por ejemplo, nunca la cirugía por su condición de mujer. Le van a dificultar mucho el ingreso a los servicios dentro de los hospitales, sus primeros trabajos, a pesar de lo cual ella, bueno, se dedica a formarse, recorre Europa, fundamentalmente en la rama de obstetricia, ¿no? Un tema que las primeras mujeres médicas tienen muy presente, la necesidad de atenderse como una mujer, ¿no? Lo que implicaba para una mujer atenderse en ginecología y obstetricia por otra mujer. Así que ella va a ser una de las primeras especialistas en la materia. Se va a dedicar mucho al cuidado de chicos con problemas especiales, sordomudos y demás. Y va a darle mucha importancia a la escuela de enfermería, ¿no? La creación de la escuela de enfermería, de las primeras escuelas de enfermería en nuestro país, y la asistencia pública, que es una idea que ella trae de Europa y que se comienza a aplicar en nuestro país. Todo esto hizo Cecilia Grierson, una extraordinaria médica argentina que se gradúa con los mejores promedios, que va a ser además una de nuestras primeras feministas, ¿no? Ella participa del Congreso de Londres de fin del siglo XIX, 1899, el primer Congreso Femenino Mundial que se reúne en Londres. Ella es una delegada por Argentina y la vicepresidenta de ese Congreso. Va a ser una gran impulsora de las ideas de justicia para la mujer, la lucha contra ese código civil que las marginaba, que las declaraba incapaces, el Código Civil de 1871, donde la mujer era declarada jurídicamente incapaz, recordemos, ¿no? Bueno, es una de las luchas que se van a plantear las primeras feministas, y Cecilia es, además de una extraordinaria médica, una gran luchadora por los derechos de la mujer, y logra convocar para 1910 en Buenos Aires al Congreso Femenino Internacional, que se reúne en torno
a los grandes festejos del centenario, donde se van a plantear una cantidad de cosas muy importantes, el tema del acoso, el tema del cuerpo, el tema del divorcio, digamos, una cantidad de temas que siguen muy presentes en las demandas del feminismo. Y bueno, es muy interesante reconocer a Cecilia como estas dos grandes cosas que fue, ¿no? Una gran médica y una gran luchadora por los derechos de la mujer. Es interesante ver en muchos hospitales las salas de Cecilia Grierson, las escuelas de enfermeras de Cecilia Grierson, y la verdad que muy merecido este homenaje a esta gran mujer que fue nuestra querida Cecilia. Seguimos con otra extraordinaria mujer que fue Julieta Lanteri, una muchacha nacida en Italia, en Piamonte, que llega a nuestro país y que bueno, empieza a querer hacer cosas, ¿no?, distintas, empieza a querer ocupar lugares donde solamente estaban los hombres, como por ejemplo va a ser la primera graduada del Colegio Nacional de La Plata, va a ser la segunda médica recibida en el país, y también muy preocupada por los temas de salud mental, va a hacer estudios sobre la hipnosis, bueno, una cantidad de temas sumamente interesantes. Y cuando quiere ocupar un cargo de adjunta en la Facultad de Medicina, es muy interesante lo que anota el comité, que dice que no puede ocupar el cargo porque se trata de una italiana, ¿no? Así dicho, tal cual. Ella se nacionaliza, y cuando se nacionaliza, cuando le dan los papeles de que la convierten en ciudadana argentina, comprueba que no hay nada que le impida votar, digamos, ¿no? Por todas las características que tenía el derecho al voto, ella recurre a un juez y logra votar en 1911. Es la primera mujer en América que emite su voto, un hecho muy curioso, habilitada por la justicia, y esto hubiera servido de jurisprudencia, pero en el año 1912, es decir, al año siguiente, se sanciona la ley Sáenz Peña, de ley de voto secreto universal obligatorio, pero con un oxímoron en su formulación que decía universal masculino, ¿no? Evidentemente una gran contradicción entre universal y masculino, y se regía por el padrón militar, con lo cual Julieta pide hacer el servicio militar para poder estar inscripta en el padrón. Por supuesto no se lo conceden, pero será una de las grandes luchadoras toda su vida por los derechos cívicos de la mujer. Cuando decimos derechos cívicos estamos diciendo la igualdad jurídica ante todo, lo que hubiera permitido entonces sí pensar en el derecho al voto, ¿no es cierto? La posibilidad de votar, pero para lo cual primero había que lograr la igualdad jurídica. Julieta fue una mujer que luchó hasta sus últimos momentos, muere de una manera muy curiosa, muy sospechosa, atropellada por un auto que sube marcha atrás en la calle, cuando ella estaba caminando por una calle céntrica de la ciudad. Manejaba ese auto un miembro de una organización paramilitar de ultraderecha, la Legión Cívica, así que en esas condiciones altamente sospechosas muere esta mujer, que fue la primera en votar, una gran impulsora de los derechos de la mujer y una gran médica que se dedicó mucho a la salud y a salud pública fundamentalmente, ¿no? La otra gran mujer médica fue sin duda Alicia Moreau, que nació en Londres, hija de padres que habían participado en la Comuna de París y que eligen finalmente como destino Buenos Aires. Ella estudia en el Colegio Normal 1, donde tiene como profesora Hipólito Yrigoyen, una curiosidad. Y bueno, finalmente ingresa a la Facultad de Medicina y por sus altas calificaciones va a ser rápidamente incorporada al Hospital de Clínicas, donde ella admite que la gran mayoría de las enfermedades que se presentan en ese hospital escuela tienen que ver con lo social, ¿no? Que si no se solucionan los problemas sociales, difícilmente algunas enfermedades van a tener alguna vez cura, ¿no? Y en este sentido ella une a su pasión por la medicina también su militancia socialista. Es una de las primeras mujeres socialistas, junto con Gabriela Coni y otras más, que empiezan a trabajar y a entender una solución global para los problemas médicos y los problemas sociales en general. Es una mujer que vivió 104 años, que atravesó muchos momentos de la historia argentina, que tuvo una muy importante participación en la formulación de la ley de
Igualdad de Derechos en 1926, presentada por el diputado Mario Bravo, y en muchas presentaciones de la ley de voto femenino, que eran presentadas, por supuesto, en aquellos momentos donde la mujer no votaba ni podía ser electa, por los compañeros de Alicia, varones, como podrían ser Mario Bravo, Juan B. Justo, su marido, Enrique Dickmann, etcétera, que presentaron más de 10 proyectos de voto femenino que, como ustedes saben, fueron rechazados sistemáticamente. En 1932 se logra aprobar parcialmente esta ley de voto femenino, pasó al Senado, y en el Senado es rechazada por argumentos increíbles, muy machistas, hasta que, bueno, finalmente después es retomado este tema por Evita y sancionada recién en 1947 la ley de voto femenino. Pero es muy importante recordar a todas estas luchadoras llamadas las sufragistas, muchas de ellas médicas, como estamos viendo, que lucharon primero por la equiparación de derechos. Fíjense la cantidad de tiempo que lleva, de 1871 a 1926, durante el gobierno de Alvear, se sanciona esta ley de origen socialista que permite la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer casi total, pero que no la habilita todavía, porque el complemento lógico de esa ley de igualdad de derechos hubiera sido el derecho a votar, cosa que no ocurre en ese contexto, ¿no? Pasando a los médicos, los grandes médicos argentinos, yo creo que es interesante estos días que escuchamos todas las noches a las 9 de la noche los aplausos a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a los enfermeros, ¿no? Pensar en que la Argentina ha dado históricamente grandes médicas y grandes médicos, la mayoría de ellos muy vinculados al tema social, ¿no? A entender la medicina como una cuestión integral. Todos ellos médicos de hospital público, todos ellos egresados de la universidad pública, que dieron su vida en muchos casos, como decíamos, recordábamos al doctor Muniz, al doctor Argerich, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que recordar a personajes realmente muy importantes, poco conocidos, a veces conocidos nominalmente, ¿no? Como puede ser el caso del doctor Alejandro Posadas, un muchacho que va a morir muy joven, que va a comenzar su carrera fundamentalmente vinculado a las cuestiones de la cirugía torácica. Se va a dedicar fundamentalmente a todos los problemas que tuvieran que ver con el pulmón. Había nacido en 1870, se recibe en el 88 y comienza una muy breve pero muy fructífera carrera dentro de la medicina, preocupándose fundamentalmente por todas las innovaciones, lo que tuviera que ver con las innovaciones vinculadas a lo pulmonar. Curiosamente contrae la tuberculosis, probablemente atendiendo pacientes, y entonces viaja por Europa, por Estados Unidos, y va a ser el introductor de dos cuestiones muy interesantes, muy distintas. La primera, en 1897, trae el cine a nuestro país, trae las primeras cámaras y produce la primera filmación nacional, que se produce en 1897, que es una operación de un quiste hidatídico en el pulmón, que es la primera filmación de una operación a nivel mundial. Es un registro fílmico de una operación y está considerada a nivel mundial como la primera operación vinculada a lo quirúrgico, el primer registro de este tipo, y por supuesto inaugura el cine nacional apenas 1 o 2 años después de la invención de los hermanos Lumière, ¿no? Así que es una curiosidad interesante que habla de una persona evidentemente inquieta, muy informada, muy al tanto de lo que estaba pasando en el mundo, y también en busca de su cura recorre los Estados Unidos, recorre Europa y va a traer al país el primer equipo de rayos X. Él es el introductor de los rayos X en nuestro país. Era una persona muy solidaria, ante una situación, una anécdota muy famosa, ante una situación de una persona, un peón de campo que se presenta en el hospital y no había cama, no había condiciones, no había quirófano, y él lo opera en su casa, una operación tremendamente compleja, y lo aloja en su casa y lo termina curando, lo cual hablaba de que era un extraordinario cirujano y que, como tantos otros en Argentina, se la rebuscaba para hacer lo imposible ante la ausencia de medios en algunos casos. Así que fue el gran Alejandro Posadas. Cuando pasan por Aedo y ven el Hospital Posadas, bueno, tiene que ver con él, probablemente uno de los hospitales más grandes de la República Argentina, el Hospital Posadas, que
lleva el nombre de él, que muy poca gente conoce quién fue este gran introductor, innovador, tipo muy vinculado a la técnica, a la ciencia médica, ¿no? Y bueno, que murió muy jovencito, murió en 1902, o sea, con muy pocos años, ¿no? En su haber, y muy pocos años dentro de la medicina, pero tremendamente fructífera, ¿no? Una cosa realmente impresionante, la vida de Alejandro Posadas, un héroe de la medicina porque va a morir infectado por uno de sus pacientes, tratando de paliar el tema de la tuberculosis, que ustedes saben que era, y ahora lamentablemente ha vuelto, una enfermedad muy tremenda y muy social, ¿no? Muy vinculada a los sectores de más bajos recursos históricamente en el mundo, no solamente en nuestro país. El otro caso realmente interesante es el de Luis Agote, un médico que nace en 1868, que va a tener distintas actividades, un gran médico con mucha trayectoria dentro de la facultad y dentro de los hospitales que había en aquel entonces. Va a estar a cargo del lazareto de la isla Martín García, con todo el tema de la lepra, ¿no? Estas cosas que pasaban, estas pandemias y epidemias que ocurrían en nuestro país. Y va a estar particularmente interesado con el tema de las transfusiones de sangre, que ustedes saben que se hacían únicamente en forma directa, lo cual era bastante complejo, y él estaba buscando entonces la forma de hacerlas diferidas. Le lleva muchos años esta investigación, hasta que en 1914 logra hacerla en el Hospital Rawson, a través de una sustancia, el citrato de sodio, que permite conservar la sangre y hacer una transfusión derivada. Esto es un hallazgo a nivel mundial que le va a ser reconocido inicialmente, después diputado por otros médicos que dicen que habían llegado a la misma conclusión, pero en realidad el invento se le debe a Luis Agote, que fue este gran médico argentino que logró este avance para la ciencia mundial en un contexto muy importante. Esta transfusión diferida salvó millones de vidas porque se produce justamente al inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea que va a ser rápidamente aplicada en los campos de batalla, en los hospitales de campaña, así que es muy importante la labor de Agote, ¿no? Un notable médico argentino. También hablamos de Ricardo Finoquieto, que fue desde siempre un joven interesado, él y su hermano Enrique, interesados en la cirugía, en la aparatología médica, particularmente lo que tenía que ver con lo torácico, pero en general, ¿no? Con toda la aparatología. Estudió en diversas universidades del exterior. En 1937 viaja por los Estados Unidos, investigando formas que tenían que ver con el avances quirúrgicos. Va a ser una de las mayores eminencias en cirugía en nuestro país. Y va a ser convocado durante el gobierno de Perón por dos motivos. El primero, por la salud de Evita, va a ser uno de los médicos de cabecera de Eva Perón, así que va a ser una persona que esté muy cerca de Evita y que va a presenciar la operación que realiza el médico George Pack, que contratan de los Estados Unidos. Había una crítica aquí con respecto a esto, porque decía que aquí había gente perfectamente capaz para realizar la operación. Lo traen a Pack, que era un oncólogo, que se queda completamente asombrado del nivel de los médicos argentinos, de la calidad hospitalaria que teníamos en ese momento. Estamos hablando del año 51. Y bueno, y Finoquieto presencia la operación de Pack. Es muy crítico esa operación, entiende que se han cometido muchísimos errores. A Evita no le habían contado quién era el médico que la quería operar, probablemente por motivos ideológicos, porque era norteamericano, pero también porque hubiera significado que lo suyo era muy grave como para traer a un médico importado, digamos así, y ella cree que el que lo opera es Finoquieto, y le entrega una medalla de mérito a Finoquieto, quien nunca dijo que él había estado en esa operación, pero bueno, eso ocurre en aquel momento. Finoquieto va a colaborar, decíamos, por dos motivos. El otro motivo es porque va a colaborar activamente con Ramón Carrillo, ese gran sanitarista, ese otro gran médico argentino santiagueño que fue el creador del sanitarismo en nuestro país, ¿no? Una de las personas más importantes en lo que tiene que ver con la concepción sanitaria, con
ese extraordinario libro que ha publicado Udeva, que todavía por supuesto se consigue, que se llama Teoría del Hospital, donde él habla un poco de una concepción más bien preventiva, la importancia de las campañas de vacunación, la importancia del consultorio externo, a ir a buscar al enfermo, no que el enfermo venga, ¿no? Creador de cosas tan maravillosas como el tren sanitario, esto del tren que iba recorriendo las localidades más remotas del país, llevando consultorios odontológicos, oftalmológicos, con la posibilidad de hacer anteojos, de prótesis médicas, rayos X. Bueno, todo esto hizo el notable doctor Carrillo, con el que colaboró muy activamente Fino Quieto. Y bueno, también estuvo a cargo de las cátedras de cirugía y además fue muy importante como director médico de la Fundación Eva Perón también, y proveyó de alguna manera de sus mejores alumnos, los mejores alumnos de cirugía, para los distintos hospitales que se iban creando a lo largo y a lo ancho del país. Fino Quieto fue sin duda una de las personas más importantes en el campo de la cirugía en nuestro país, y cuando se produjo la llamada Revolución Libertadora fue echado de todos sus cargos, acusado de cosas que nunca había cometido, y bueno, se refugió en la actividad privada de alguna manera y fundó el sanatorio que hoy lleva su nombre, ¿no? Así que es un personaje fundamental de la medicina argentina. Un gran olvidado probablemente que vale la pena recordar es Salvador Massa, otro gran sanitarista, una persona muy preocupada por las cuestiones de la salud vinculada a lo social. Se va a dedicar al estudio del Trypanosoma cruzi, que tenía que ver con la vinchuca, con este animal que provocaba el mal de Chagas, que era endémico en las zonas del centro norte del país en ese momento, ¿no? Después se va a extender muchísimo a lo largo y a lo ancho del territorio, pero en ese contexto él entendía que había provincias como Santiago, como Salta, como Jujuy, donde la vinchuca provocaba una cantidad impresionante de muertos, una muerte lenta, y entonces va a conseguir que la Universidad de Buenos Aires arme un laboratorio en Jujuy, un laboratorio modelo para atender este tema. Se logra salvar muchas vidas, pero él decía que el verdadero vector, más que la vinchuca, era claramente los ranchos, la pobreza. Por eso esa lucha para la modificación de la vivienda obrera, de la vivienda del jornalero, de la gente que trabajaba en la zafra, ¿no? Hay una gran película, Casas de Fuego, que se las recomiendo, que habla de la vida del doctor Massa, que cuenta un poco de esta lucha. Un luchador que quedó un poco en el olvido, inmerecidamente, un hombre que hizo todo lo posible por modificar de raíz esta situación que tenía que ver con lo social, ¿no? con la posibilidad de mejorar la salud de la gente a partir de mejorar la calidad de la vivienda. Fue muy resistido en su momento, pero bueno, es uno de los grandes de la medicina argentina. Me parece interesante también mencionar, hablábamos de los sanitaristas, ¿no? y hemos mencionado al peronista Ramón Carrillo, y es interesante porque otro gran sanitarista es de un signo político contrario, del radicalismo, que fue el doctor Oñatibia, un gran médico que colaboró con otro gran médico que fue el doctor Ilia. El doctor Ilia era un médico rural, nacido en Pergamino, luego médico ferroviario en Cruz del Eje, donde hizo ahí un poco de médico rural también, esto que le pagaban con una gallina, con lo que podían, que fue expulsado de su cargo de médico de los ferrocarriles en 1930, cuando se produjo el golpe cívico-militar de Uriburu, ¿no? Llegado a la presidencia, Ilia va a darle muchísima importancia a la salud pública, aumentando su presupuesto y teniendo al lado un gran sanitarista como fue el doctor Oñatibia, con el que hace la famosa ley de medicamentos, una ley innovadora, una ley que establecía un vademecum justo, que hablaba de la cantidad de remedios, la cantidad de drogas, los precios de los medicamentos, etcétera, y que fue uno de los motivos del golpe militar de Onganía en 1966. Así que es interesante recordar a Oñatibia, que reintrodujo la copa de leche en las escuelas, ¿no? Que se preocupó por las campañas masivas de vacunación. Todo esto de la mano del doctor Ilia, dos grandes médicos que tuvo el país también en aquel momento, ¿no? Y en ese contexto de los años 60 y bastante antes también, tenemos que nombrar
a uno de los más grandes médicos argentinos, sin ninguna duda, el doctor René Favaloro, nacido en La Plata, y que estudió en la Universidad de La Plata, y que, como muchos jóvenes románticos de su época, una vez recibido, decidió trasladarse al campo, en este caso a una pequeña localidad de la provincia de La Pampa, Jacinto Arauz, donde va a ejercer como médico rural. Él tiene un libro exquisito. El doctor Favaloro escribía muy bien, tiene varios libros, tiene 2 libros sobre San Martín, realmente interesantísimos, era un gran sanmartiniano, y tiene un libro muy lindo, Memorias de un médico rural, donde cuenta su vida en Jacinto Arauz, lo que le sirvió a él para toda su vida, el aprendizaje, ¿no?, de un médico que tenía que hacer de todo, un médico rural. Este es un hermoso libro, Memorias de un médico rural. Y bueno, luego en los años 60, comienzos de los 60, va a viajar a Ohio, a Cleveland, donde va a desarrollar sus saberes y se va a especializar fundamentalmente en lo que tenía que ver con enfermedades del corazón, coronarias, y ahí va a desarrollar este invento extraordinario, el bypass, que quiere decir derivación, literalmente, ¿no?, que tenía que ver con esta operación que le salvó la vida a millones de personas a lo largo del mundo. Era su oportunidad de hacerse rico, ahí le ofrecieron el oro y el moro, como se dice habitualmente, y el doctor Favaloro decidió volver a su país y seguir practicando la medicina en su país. Un hecho realmente muy interesante. Llega aquí y va a empezar a trabajar primero en la clínica, en el Sanatorio Güemes, para luego conformar paralelamente su fundación, la Fundación Favaloro, donde va a ser una obra extraordinaria, una obra muy interesante, ¿no?, por un lado como hospital escuela, por otro lado atendiendo a mucha gente sin recursos también desde la fundación. Y esto, bueno, va a llevar a que en un momento dado, muy crítico de la historia de nuestro país, durante el gobierno de la Rúa, tenga un cuello de botella, un agotamiento de sus recursos, sus recursos económicos. El PAMI le debía 18 millones de pesos, que en ese momento eran dólares, y él no tenía forma de seguir adelante con la fundación. Le manda una carta, como todos recordarán, muy contundente al presidente, de la cual no tiene respuesta, y decide poner fin a su vida allá por el año 2000, de un balazo al corazón, que fue evidentemente todo un mensaje, ¿no?, que Favaloro termine sus días así. Fue un tipo realmente muy interesante, un tipo en el mejor sentido de la palabra, porque era alguien muy campechano, muy dado a la conversación, una persona muy interesada por los temas sociales, por los temas que tenían que ver con la salud pública. Habló siempre de todo, ¿no? Habló del aborto, habló de todos los grandes temas, con mucha capacidad y desde la ciencia siempre. Así que fue una gran pérdida, y es muy importante recordar a este modelo de médico que fue el doctor Favaloro, sin ninguna duda. Es muy larga la lista, ¿no?, de médicos, podríamos hablar de muchísimos más. Hemos elegido estos como modelo. Hablamos de Muñiz, hablamos de Argerich también, por supuesto, ¿no?, en esas acciones heroicas que hemos nombrado. Y me gustaría avanzar hablando un poco de los inventores argentinos, en esta idea de que los argentinos somos grandes inventores a partir de algunos mitos también que no son tales, ¿no? Nos atribuimos a veces inventos que no son necesariamente inventos, aunque hay una cuestión muy estudiada en la historia, que son de alguna manera los inventos que ocurren simultáneamente en distintos lados sin que haya habido contacto entre esos lugares, ¿no? Esto es una posibilidad. Es decir, el problema es atribuirse ese invento como local, pero pasa mucho en las culturas, en la historia de las culturas, que uno ve las mismas cosas creadas en culturas que no han tenido ningún tipo de contacto, ¿no? Esto puede pasar. En el caso del dulce de leche, que es uno de los inventos atribuidos absolutamente a la Argentina, bueno, es un postre bastante común en América, con distintos nombres: cajeta en México, manjar blanco en otras partes, ¿no?, que es exactamente el mismo componente. Puede tener un color más claro, puede tener depende de lo que se le agregue. Y aquí, bueno, incluso hasta se ha inventado una leyenda, o sea, se lo vincula a un hecho histórico muy importante, como es el Pacto de Cañuelas, ¿no?, que firman Rosas y Lavalle allá por 1829,
después del asesinato de Dorrego por parte de Lavalle, una situación insostenible del país, y se encuentran en la hacienda de Rosas, Lavalle y Rosas, y bueno, Rosas le pide a la criada que prepare un mate con leche, que era una bebida muy común, en vez de agua, leche, y parece ser que ese agua era azucarada, y parece ser que se le pasa la leche, la cocción de la leche, y ahí dicen que surge el dulce de leche, cosa que bueno, no tenemos por qué dar fe que haya sido así, es una historia bien contada en todo caso, pero ya se venía usando el dulce de leche bastante antes, en la época de la colonia y en otros países de América, así que no sería el caso de un invento argentino 100%, podemos decirlo así. El otro es el colectivo, ¿no? Que por supuesto también se atribuye a la Argentina, que en realidad había ya en otras partes los ómnibus, como se decía, que era una derivación de los tranvías, ¿no? Los tranvías fueron los primeros transportes públicos, en principio a caballo, y después empezaron a circular en ciudades como Londres y otras ciudades europeas los ómnibus. Lo que tiene el colectivo es que era una cosa bastante original a nivel ingeniería, digamos, eran como autos agrandados que comienzan a circular en 1928. El colectivo en sí es un invento argentino, no la idea de un auto grande o de un automotor grande con asiento para pasajeros, ¿no? Pero el colectivo, con esta característica particular que tuvo de su forma, vemos por ejemplo las fotos de la línea 1, que es la primera, la que circuló entre Primera Junta y Liniers en un principio, hoy llega hasta bastante adentro en el oeste, pero era como un Ford agrandado, con los carteles, y después se van a ir diseñando unos modelos muy bonitos, ¿no? Estamos hablando del año 28, 29, 30, que van a ser una alternativa interesante al monopolio de los transportes que van a proponer los ingleses, sobre todo después en 1933 con el Pacto Roca-Runciman, ¿no? Los colectivos pertenecían en general a gente de clase media, ¿no? Que se asociaban con otro, con las partes y todo esto, y entonces en ese sentido el colectivo sí fue un elemento muy original, con toda una mística, ¿no? en los años 60, con la calcomanía de Gardel, con los adornos que le ponía el colectivo. Era un personaje que en ese momento era un multifunción, ¿no? Que tenía que cortar boletos, cobrar, avisarle a la gente dónde tenía que bajar. Bueno, todo ese colectivero tan misterioso y místico que teníamos en Argentina hasta la llegada de las máquinas expendedoras, por ejemplo, ¿no? Así que es un invento parcial, relativamente, pero sí hay grandes inventores en la Argentina. Hay uno que pasa un poco desapercibido, que es nada más y nada menos que Roberto Arlt, el gran escritor argentino, el autor de Los Siete Locos, Los Lanzallamas, ¿no? El Juguete Rabioso, un tipo que tenía varias patentes de inventos, entre ellas, y se conserva en la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, la patente con la muestra de la media que no se corría, una media que no se corría, que era uno de los grandes problemas de las mujeres en aquel entonces, estamos hablando de los años 30. Ese es un invento de Roberto Arlt, uno de los inventores argentinos, ¿no? Teníamos varios inventos registrados. Es un poco, cuando uno ha leído Arlt, es un poco el Erdosain, ¿no? Ese personaje torturado y muy de Dostoyevsky, ¿no? Que era Arlt mismo, y de alguna manera es un alter ego, Erdosain, que también tenía esta cosa de inventos y de ocurrencias, ¿no? Pero bueno, inventores interesantes en Argentina tuvimos muchos, algunos conocidos, otros no tan conocidos. Hay uno realmente muy interesante, ¿no? Que cuando ustedes van en Buenos Aires por la zona de Alto Palermo, van a ver que hay una cortadita que se llama Anasagasti. Esto tiene que ver con un notable ingeniero argentino, Anasagasti, que fue el creador de los primeros coches. Se graduó de ingeniero en 1902, alumno de Otto Krause, y él fue un hombre apasionado por los coches, viajó bastante por Europa, por Italia, por Francia, trajo algunos prototipos y fue el primer fabricante de autos en Argentina. Los primeros autos argentinos los fabricó Anasagasti aproximadamente entre 1910 y 1911, autos que llegaron a ganar premios como el Tour de France,
premios en España, autos de alta calidad con algunos componentes importados, pero mayoritariamente argentinos. Ana Sagasti propone a los gobiernos de aquel momento, estamos hablando de los gobiernos entre Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza, fundamentalmente, que lo ayuden a sostener sus fábricas. Monta una fábrica muy importante en la Avenida Libertador, un taller que llega a producir más de 100 coches prototípicos hechos en Argentina. Él tiene una idea de que la gente lo ayude a financiar su fábrica, haciendo una especie de plan de ahorro previo. Lamentablemente la gente no cumple con estos plazos, se le va complicando mucho la producción local, se desata la guerra y esto impide la llegada de las piezas fundamentales para el auto. Así que lamentablemente en ese contexto, para 1915, 1916, a pesar de haber contado con el apoyo de todo su personal que decide trabajar gratis para mantener esta patriada, ¿no? Esta idea de un auto nacional, tiene que cerrar sus puertas la primera fábrica de autos argentinos, los Ana Sagasti, que se habían hecho famosos, que el propio rey de España, Alfonso XIII, había pedido uno, tenía un Ana Sagasti, y por supuesto la competencia extranjera se lo va a llevar puesto a este querido inventor argentino, ¿no? Ana Sagasti, y cuando ya saben, cuando pasen por la zona de Alto Palermo, ¿a quién recuerda esta calle, esta cortadita de una cuadra aproximadamente, que recuerda a este gran personaje, ¿no? Bueno, y cuando uno piensa en inventor en Argentina, piensa en Ladislao Biro, ¿no? Un húngaro, un hombre que apasionado por las lapiceras, las plumas a fuente. Él tenía un problema que era zurdo y se manchaba mucho cuando escribía con las famosas plumas a fuente, que había que cargarlas, ¿no? O sea, la época del tintero. Y empieza a querer, de alguna manera, inventar un sistema distinto de escritura. Va ensayando distintas cosas hasta que un día, en su Hungría natal, está mirando a unos niños que están jugando a la abuelita, y ve como una bolita sale de un charco con agua y va dejando todo un sendero marcado, un trazo, digamos. Y ahí quiere desarrollar este invento que va a ser el bolígrafo, que lo patenta inicialmente en Hungría, ¿no? Después lo va a hacer en otros países, y en ese contexto estaba de paseo por Europa. Ya el expresidente Justo había dejado la presidencia hacía poco, que lo invita a venir a nuestro país, y bueno, y él finalmente lo hace junto a su socio Mainz, que era una persona que estaba escapando de la persecución nazi. Llegan a nuestro país y arman un taller, en principio precario, pero que va creciendo con el tiempo, donde desarrollan la Biro Me, ¿no? El nombre de Biro y de su socio Mainz, que va a ser un verdadero éxito a nivel nacional y a nivel mundial. Un instrumento inicialmente caro que se va abaratando muchísimo, que se vende la patente a grandes empresas de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y bueno, Biro marca de alguna manera un hito entre los inventores argentinos, porque se nacionaliza argentino. Es un invento que alcanza niveles mundiales, y además Biro es una persona de múltiples ocurrencias, de múltiples inventos, un lavarropa, elementos de cocina. Trabajó para la Agencia Nacional de Energía Atómica, es decir, un hombre múltiple que, bueno, por suerte en su honor se ha declarado el Día del Inventor. Esto tiene que ver con que su hija, fundadora y creadora de la Escuela del Sol, va a ser también la creadora de la Escuela de Inventores Juniors, es decir, inventores niños, y se mantiene esta tradición de la invención, ¿no? La idea de la creatividad, que bueno, que es una de las cosas que nos caracteriza también, ¿no? De salir de las crisis, de situaciones graves, usando la creatividad. El invento argentino creo que tiene su lado irónico, pero tiene su lado muy positivo, ¿no? De cómo hemos salido de situaciones muy graves gracias a la inventiva nacional. Finalmente, por supuesto, hablando de inventos argentinos, hay que pensar en Juan Vucetich, este croata que llega a la Argentina, un hombre que había estudiado antropología, llega a la Argentina y ingresa a la policía, donde por sus conocimientos se le encarga algún tipo de forma de registro
de los prontuarios, de cómo identificar algún tipo de huella, algún tipo de registro de los criminales, y él empieza a ensayar, y para 1891 lanza el registro dactiloscópico, que va a ser reconocido finalmente por la Academia de Ciencias de París como el más perfecto, el mejor método de detección y de identificación de criminales, pero también de personas, de registro de personas, básicamente. Y bueno, esto va a ser un verdadero invento, porque esta persona también se nacionaliza argentina, un invento reconocido a nivel mundial, y hoy es usado por todo el mundo. La primera vez que se aplica tiene que ver en Argentina con un crimen producido en la ciudad de Necochea, donde una mujer había matado a sus hijos y deja una huella de sangre. Se había acusado al padre inicialmente y finalmente ella era la responsable, y esto se llega a la conclusión por la huella dejada con la sangre, que con el método Vucetich se puede determinar, ¿no? La Academia de Policía de Zagreb lleva el nombre de Vucetich. Hay homenajes en muchos países del mundo, y en Argentina también la Escuela de Policía llama Juan Vucetich en honor a este inventor argentino, un hombre que fue muy incomprendido en su tiempo. Hubo toda una campaña contra la identificación obligatoria, hubo una campaña difamatoria contra él, que se refugia de alguna manera en el pueblo de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, donde muere un poco olvidado, e injustamente olvidado, Juan Vucetich. Bueno, hemos hecho un recorrido por grandes médicas, grandes médicos, gente vinculada a la ciencia, gente que apostó siempre al progreso, no sin dificultades, con cuestiones de incomprensión de sus conciudadanos, con grandes aportes a la ciencia. Hemos hablado de gente que ha dejado aparatología, como en el caso de Finocchieto, como en el caso inventos, como en el caso de Favaloro, todo el avance que provocaron nuestras queridas médicas, los inventos notables de argentinos nacidos o por opción, como se decía en su momento. Así que bueno, yo creo que, bueno, y Ana Sagasti, ¿no? Este pionero que nos da tanta pena cuando leemos la historia, porque pudo haber sido nuestro Henry Ford perfectamente si hubiera tenido otro contexto y hubiera tenido otro apoyo, ¿no? Con aquellos primeros autos nacionales. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y nos vemos la próxima. Un gran abrazo. No tocó nada. No, sí, bueno.